Hola a todos, soy Historia de Terror Nocturnas y estoy aquí para ayudaros hoy. Sé que usáis este vídeo para dormir, así que antes de eso, dadle a me gusta y suscribíos al canal. También decidnos de dónde sois y a qué hora estáis viendo esto ahora. Poneos cómodos y relajaos. Yo vivía a las afueras de Mission, Texas, que está a unos 30 o 40 minutos en coche de la frontera con México y de una ciudad llamada Reynosa. La gente le da mucha importancia a la seguridad fronteriza, pero en realidad no es del todo inusual que la gente haga excursiones de un día a México desde donde yo soy. Tú y tu familia podéis reuniros, cruzar la frontera en coche y comer auténtica comida mexicana mientras comprar medicinas y ropa de diseño por una fracción de los precios estadounidenses. En cuanto a mí, también tengo familia en Reynosa, así que mis padres y yo nos aventurábamos a cruzar la frontera con más frecuencia que la mayoría. Esos viajes solían durar todo el día también, porque mi madre y mis tías hablaban durante horas y horas, y no era raro que condujéramos de vuelta a Estados Unidos, después de 188 horas, que se hubiera puesto el sol, así que este viaje para visitar a mi tía, en 2009, comenzó como cualquier otro día. No habíamos oído nada en las noticias que pudiera habernos hecho cambiar de opinión. Sobre viajar, no teníamos ninguna preocupación en el mundo. Terminamos comprando como todo el día cenando con parientes, y es alrededor de la medianoche cuando empezamos a pensar en regresar. Ya que yo era el mayor, mamá me puso a cargo de llevar a mi hermano pequeño y a hermana al coche, y luego nos dice que la esperemos allí. A esas alturas estamos bastante cansados, así que después de unos minutos sentados en el coche me quedo dormido, me quedo frito. Lo siguiente que sé es que de repente me despierta una luz cegadora. Estoy súper asustado y confundido, y me lleva un minuto darme cuenta de lo que está pasando, pero delante del coche puedo ver lo que sin duda era la silueta de mi madre delineada por unos faros realmente brillantes. Empiezo a intentar calmar a mi hermano pequeño y a mi hermana en el asiento trasero, ya que parecen detectar inmediatamente que algo va mal y empiezan a asustarse. Poco después, mi madre se encuentra con mi tía, y mientras están ahí de pie, tiemblan visiblemente, como si pudiera verlos temblar a un par de metros de distancia, y estaban tan asustados que mis ojos finalmente se adaptan a la luz brillante, y puedo ver que el vehículo con los faros brillantes es este enorme Ford F-250 elevada. Era un monstruo, y no tenía ni idea de quién la conducía, solo que mi madre y mi tía parecían estar aterrorizadas por ellos. El motor del Ford empieza a acelerar muy fuerte, y en el asiento trasero mis hermanos lloraban, así que no tenía ni idea de lo que decía mi madre. Sucede, los cárteles fronterizos usan grandes vehículos todoterreno negros así de fácil, y no son solo narcotraficantes. Harían cualquier cosa ilegal para ganar dinero, así que no se detienen ante el secuestro de mexicanos comunes y corrientes para pedir rescate. El Ford negro comienza a acelerar sus motores de nuevo, casi como si se burlara de mi madre. Desafiándola a moverse, no podía dejar a mi madre y a mi tía ahí fuera solas, así que me levanté del asiento del copiloto para ayudarlas. No sé de qué me habría servido esa horrible sensación de impotencia. Me hizo entrar en pánico, y sentí un retorcimiento en el estómago cuando pensé que no podría salir de allí. Nunca olvidaré lo que sucedió después. De repente, mi madre y mi tía salieron corriendo hacia sus puertas en el momento en que ella se movió. Oí que la camioneta comenzaba a cambiar de marcha, y supe que estábamos en serios problemas. Mi madre se movió más rápido de lo que la había visto antes de abrir la puerta y lanzarse al asiento del conductor y esperar a que mi tía entrara. También todos estamos llorando mientras ella arranca nuestro pequeño Nissan y adelanta al camión del cártel antes de que tengamos oportunidad de reaccionar. Pero mientras aceleramos por este camino lleno de baches y sin asfaltar, el camión se queda cerca detrás. Miro a mi madre y las lágrimas le caen por la cara. Mi tía está en estado de shock y reza en español para que Dios nos ayude cuando empezamos a alcanzar velocidades de más de 110 kilómetros por hora en una zona residencial. Mi madre, obviamente, llena de adrenalina y el instinto maternal de proteger a sus hijos, conduce como nunca antes. La había visto conducir con la camioneta, todavía en persecución. Mi madre me dice que me abroche el cinturón. Me vuelvo hacia la camioneta por última vez para ver las ventanas bajadas y hombres que miraban hacia afuera, posiblemente grabando o tomando fotos de la parte trasera del vehículo de mi madre.
Mi madre evitó el tráfico, casi chocando 2 veces, pero estaba decidida a no detenerse hasta llegar a la frontera de Solo cuando estábamos a unos 8 kilómetros del puesto de control fronterizo, el Ford negro dejó de seguirnos. Sentí como si hubiera contenido la respiración todo el tiempo, y ver la falta de faros detrás de nosotros me produjo un alivio que no había sentido antes, ni desde que mi madre se saltó un semáforo en rojo en el camino de vuelta, tampoco le importó. Simplemente aceleró hasta que volvimos al suelo. Estadounidense denunciamos el incidente a la patrulla fronteriza estadounidense, que nos tomó declaración a todos. Pero realmente no pudo hacer mucho más. Lo más loco fue lo rápido que se quedaron dormidos mi hermano y mi hermana, una vez que las cosas se calmaron. No creo que supieran lo que estaba pasando realmente, y me encontré envidiando su feliz ignorancia. No volvimos a México hasta 2014, cuando falleció una de mis otras tías. Todavía volvemos de vez en cuando, pero es tan inseguro que lo odio. Helicópteros patrullando el aire tan cerca del suelo, que se pueden ver los dedos de los oficiales en los gatillos de sus torretas a bordo, como algo salido de una película de guerra. Ojalá pudiera ver más de México. Quiero decir, es donde está mi herencia, pero he oído y experimentado demasiadas cosas como para querer ir a explorar en un futuro próximo. Solo espero que algún día México resuelva el problema de los cárteles y la gente pueda volver a vivir en paz. Me llamo Ramón y soy de la capital de Honduras, se llama Taco de Sigalpa, pero sé que muchos norteamericanos tienen problemas para pronunciar esta palabra. No te preocupes, mucha gente de toda Centro y Sudamérica también tiene problemas para pronunciar esta palabra. Y me encanta Honduras, pero es un país muy pobre, y aquí hay una larga historia de guerra y violencia. Mi hermano se fue a Estados Unidos hace muchos años, y todavía vive en Chicago con un buen trabajo y una familia maravillosa, ahora que tiene la tarjeta verde. Pero seré honesto cuando diga que no entró en el país. Correctamente utilizó un coyote mexicano, como llaman a los traficantes de personas, y pensé que podría hacer lo mismo, pero resultó que no era cierto, y cuando intenté cruzar la frontera, mi viaje se convirtió en una pesadilla. Crucé la frontera de Guatemala con bastante facilidad. Hay mucho movimiento entre nuestros dos países, y los hombres del control fronterizo ni siquiera me pidieron el pasaporte. Pero cuando llegamos a la frontera mexicana todo cambió. Había gente mala esperando para ayudarnos a cruzar a México, pero cuando les pedí ayuda, lo único que querían era dinero. Dinero para entrar en México, y aún más dinero para entrar en Estados Unidos. No teníamos elección, teníamos que pagar a los coyotes. Los que no lo hacían de repente se veían recogidos por la policía y devueltos por donde habían venido, o peor aún, todo era como un juego amañado, y nunca teníamos ninguna oportunidad. Cuando me recogieron, estaba a mitad de camino de Chiapas, en el sur de México, caminando con otro grupo de migrantes. Todos intentamos correr, pero yo estaba demasiado cansado, y era demasiado lento. El oficial me atropelló, me esposó, y luego me metió en la parte trasera de su coche en México. Nos tratan a los centroamericanos peor que en Estados Unidos. Si me hubieran atrapado en Estados Unidos, al menos habría recibido comida y agua en la cárcel, pero ser arrestado en México hizo que la cárcel pareciera un lujo. Por lo que había oído, a veces la policía mexicana ni siquiera te lleva a la cárcel, simplemente nos lleva de vuelta a la frontera con Guatemala y nos echa al otro lado. Y como este policía me estaba llevando fuera de la ciudad, supuse que eso era lo que me iba a pasar a mí también. Pero no fuimos a ninguna comisaría y no nos dirigimos a la frontera. Cuando el policía finalmente detuvo el coche y me dijo que me bajara, empezaba a asustarme de verdad. Estábamos en lo que parecía una vieja granja destartalada, edificios derruidos que la tierra y la gente estaban reclamando. Los que me entregaron no parecían policías de verdad. Llevaban ropa militar negra, chalecos antibalas. Algunos incluso llevaban granadas de mano atadas al pecho, como si fueran soldados de las fuerzas especiales. Pero no eran soldados. Esos hombres eran del cártel y estaban a punto de hacerme la vida torturadora durante 7 largos días. Tan pronto como me pusieron las manos encima, comenzó la tortura. Me golpearon con tablones de madera en las cachas de sus pistolas. Luego, cuando estaba inconsciente, me electrocutaron con cables con corriente para despertarme de nuevo. Esto duró horas y horas,
y todo el tiempo les rogaba que pararan para al menos decirme qué me merecía todo este dolor. Finalmente empezaron a hacerme preguntas. Mi nombre, de dónde era, nombres de mi familia. Les conté todo. En ese momento habría hecho cualquier cosa para que dejaran de hacerme daño. A la mañana siguiente, un hombre entró en la habitación en la que me retenían y me puso un teléfono móvil en la oreja. Reconocí la voz al otro lado de inmediato. Era mi madre, y estaba llorando. El cartel me dijo que le dijera a mi madre que enviara $5,000, y en cuanto lo hizo, se me hundió el corazón. Mi familia es pobre, muy pobre. Mi madre y mi padre solo ganan unos 400 al mes, y eso trabajando 6 días a la semana. No hay forma de que puedan conseguir ese dinero, pero hice lo que me dijeron, y le dije a mi madre que estaba prisionero, y que solo $5,000 pagarían mi liberación. Obviamente, mi madre se lamenta, y llora diciéndome que no tiene tanto dinero, y también se lo dice a los hombres del cártel. Ellos respondieron electrocutándome con los cables de nuevo, y acercándome el teléfono móvil a la boca para que mi madre pudiera oír mis gritos. Ella se quedó destrozada por lo que oyó, y le dijo al cártel que haría todo lo posible para reunir el dinero, que volvería a llamar cuando lo tuviera, pero que hasta entonces tendría que permanecer en la cárcel del cártel. No tardé en darme cuenta de que no era el único prisionero en esta cárcel improvisada, y de que, por muy mal que me hubieran tratado, podría haber sido mucho peor. No vi mucho de lo que pasaba, pero por lo que oí, muchos de los otros prisioneros eran miembros de un grupo rival, quizá el cártel del Golf. Los estaban torturando para obtener información, y todos los días podía oír sus gritos resonando alrededor de la vieja granja. También les estaban haciendo cosas mucho peores, matándolos, cortándolos, y luego quemando sus cadáveres en algún lugar cercano. Lo sé porque uno no olvida el olor a gente quemándose nunca. Realmente no vi nada de la carnicería, los sonidos ya eran bastante malos, pero una vez vi algo cuando me sacaron para lavarme que me acompañará el resto de mi vida. Tienes que entender que estos miembros del cártel han visto tanto que están completamente insensibilizados a la muerte y al sufrimiento. Para ellos era como una broma, y yo solo soporté cuando vi a un soldado del cártel con un brazo cortado de alguien a quien había descuartizado. Lo usaba para saludar a otro grupo de soldados, y lo único que hacían era reírse. Era la broma más divertida de sus vidas. En otra ocasión, un capitán del cártel abrió mi celda cuando estaba durmiendo, y me arrojó algo. Estaba oscuro, y no pude distinguir qué era al principio. El hombre dijo que si tu familia no recibía su dinero, esto te pasará a ti también, y luego se fue. Extendí la mano en la oscuridad para sentir lo que era, y sentí lo que pensé que eran pelos en la punta de mis dedos. Los seguí, y sentí algo cálido, suave y húmedo. Entonces me di cuenta de lo que era. Era una cabeza humana. Pasaron 2 semanas antes de que volviera a tener noticias de mi familia. De alguna manera, mi hermano en Chicago, junto con mi familia y amigos en Honduras, habían logrado reunir el dinero del rescate dinero y me lo habían enviado a México. Me sentí tan aliviado que lloré cuando me enteré de la noticia. Sentí una sensación como nunca antes había sentido. Mi familia me había salvado la vida. Apenas puedo describir el horror que sentí cuando el cártel me dijo que no me liberarían. Querían el doble de dinero. Ahora que mi familia había demostrado que podían reunir el dinero. Después de eso, el cártel dijo que mi familia había dejado de contestar sus teléfonos y me quedé destrozado. La única pregunta entonces era qué harían conmigo. Al principio estaba seguro de que simplemente me matarían. Un día, el cártel me metió en una furgoneta y pensé que me llevarían a algún sitio para dispararme, pero en cambio me trasladaron a otra prisión donde había al menos otros 100 prisioneros. Todos los días sacaban a 2 o 3 de nosotros para torturarnos. A veces no podía pensar en nada debido al dolor. Otras veces me quedaba sentado preguntándome cómo la gente podía ser tan mala. Cada semana se llevaban a unos 5 inmigrantes cuyas familias no habían pagado nada. Nunca volvimos a verlos ni a saber de ellos. Un día me llevaron a una habitación donde, por primera vez en semanas, me desataron las manos y me permitieron asentarme en la silla como una persona de nuevo. Un hombre del cártel que llevaba una máscara me ofreció un cigarrillo antes de explicarme que tenía un billete para salir de la cárcel. Todo lo que tenía que hacer era unirme a ellos,
Me enviarían a la selva para 3 meses de entrenamiento. Después de eso me pagarían $5,000 al mes y sería miembro de pleno derecho del cártel de los Losetus. Todo lo que quería era ver a mi familia. Eso era todo lo que quería en el mundo entero. Pero cuando pregunté si podía verlos incluso después del entrenamiento, me dijeron que no. Me dijeron que la única salida de los Zetas es la muerte o la cárcel. Dudé. Sé que debería haber dicho que sí, pero la idea de no volver a ver a mi madre o a mi padre era demasiado. No pude decirles que sí, y me enfadé. Una rabia me golpearon más tiempo, y más fuerte que nunca, y no recuerdo nada durante un tiempo después de eso. Lo siguiente que recuerdo es que alguien me sacudió para despertarme, y me preguntó si estaba bien. No tenía ni idea de dónde estaba, pero sabía que ya no estaba con el cártel. Nadie me había preguntado cómo estaba en más de una semana. Tenía los ojos tan hinchados por la paliza que apenas podía ver, y le pregunté a esta persona misteriosa dónde estaba, y me dijeron que estaba en Reynosa, cerca de la frontera con Texas. Esa tarde estaba en un hospital que estaba a casi 1,450 kilómetros de donde me habían recogido por primera vez. Estaba vomitando sangre, apenas podía hablar o ver, y todo mi cuerpo me dolía por las palizas. Me llevó casi una semana recuperarme, casi tanto como el tiempo que pasé en esa cárcel del cártel. Fue el peor momento de mi vida. Pero las cosas mejoraron mucho para mí. Después resulta que, al menos por lo que me dijeron mi enfermera y los médicos, me dejaron ir. Mi deuda estaba pagada. Pude solicitar asilo en los Estados Unidos porque me habían torturado en México, y ahora vivo cerca de mi hermano y su familia en Chicago. Espero poder traer a mi esposa e hijos de Honduras también, y me preocupo por ellos todos los días, y espero poder traerles una vida mejor aquí. Sé que la vida en Estados Unidos no es perfecta, pero me siento seguro aquí. Sé que mi familia puede prosperar en un lugar como Chicago, donde hay una gran comunidad latina, un lugar donde podemos estar a salvo del horror y la violencia que yo viví. Es como algo salido de una película de terror, esparcido entre una gruesa capa de ceniza en el suelo de una casa de una sola planta. Hay todo el atavío del encarcelamiento, tortura y matanza. Ropa manchada de sangre, bridas de plástico, machetes oxidados, fragmentos de huesos chamuscados. El puro horror de la escena, salpicada por las huellas de manos ensangrentadas en las paredes. Fuera, a pocos metros de distancia, se encuentra un horno de ladrillo tradicional que se utilizaba para hacer el plato tradicional mexicano de maíz rueda de saca, pero después de que el cártel de la droga de los Loseta se apoderara del rancho en 2011, su propósito cambió drásticamente cuando los Zetas comenzaron a utilizarlo para incinerar a sus víctimas. Las prácticas se hicieron tan comunes en el norte de Veracruz, donde se encuentra la casa empapada de sangre, que Tasek, una rueda, se ha convertido en un eufemismo que hace referencia a la incineración de cadáveres humanos y a los investigadores forenses, cuyo trabajo consiste en examinar las cenizas en busca de fragmentos de huesos, dientes y uñas humanos. Es un día más en la oficina, ya que esta cocina en particular de La Jijera es solo una de las 12 que se han encontrado en los últimos meses. El cártel de la droga mexicano, conocido como Los Zetas, surgió cuando un grupo de exoperadores de las fuerzas especiales que habían desertado de sus puestos para convertirse en ejecutores del cártel del Golfo, decidieron que querían una mayor tajada de los beneficios. En lugar de negociar con sus empleadores, se separaron por completo, llevándose toda su brutalmente eficaz experiencia con ellos. Masacraron al azar autobuses enteros, llenos de gente inocente, grabaron y distribuyeron vídeos de ellos, decapitando a sus rivales con motosierras, y perpetraron sin ayuda de nadie la peor atrocidad en la guerra contra las drogas de México, la masacre de San Fernando, en la que 193 personas fueron ejecutadas por los Zetas en poco más de 4 días, en un rancho en Tamaulipas. Pero esa cifra ha sido una gota en el agua en comparación con el 250,000 de vidas mexicanas perdidas desde el comienzo de la campaña de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga. Un conflicto que resultó ser una sopa de alianzas cambiantes, grupos armados de milicianos y una corrupción estatal profundamente arraigada, horriblemente bajo número de condenas. Es que las desapariciones no son responsabilidad de un solo grupo criminal, y se hacen por una variedad de razones. Se cree que las fuerzas gubernamentales de los cárteles
a veces trabajando en conjunto, secuestran, asesinan y destierran a la gente para la extracción de órganos, rescates de esclavitud o para reprimir a los opositores políticos. A veces en México, el gobierno local o las fuerzas policiales son tan corruptos que se niegan a investigar los osarios de los cárteles y depende de organizaciones de base, como la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, que descubran el espantoso trabajo del cártel. Todo por su cuenta. Y fue la primera Brigada Nacional de Búsqueda la que descubrió las cocinas del cártel y Veracruz, bajo la protección de la Fuerza de Tarea Policial fuertemente armada. Los voluntarios pasaron 2 semanas enteras recorriendo el norte de Veracruz, en busca de casas de exterminio y fosas comunes ocultas. Encontraron varias casas de exterminio ocultas, pero quizá aún más inquietantes fueron las prisiones improvisadas que descubrieron lugares donde los que han ofendido a los cárteles se dejan pudrir en lugares oscuros y profundos, alimentados solo con lo mínimo, hasta que simplemente pierden la cabeza. Los grupos de voluntarios también recogen muestras de ADN de miembros voluntarios del público, formando una especie de sociedad genética amateur, para combatir la grave negligencia estatal que casi seguramente se ve agravada por el soborno y la corrupción. Una de las voluntarias que registró la casa ese día es una mujer llamada Ángelis. Ángelis se vio personalmente afectada por las desapariciones masivas cuando su propio hijo desapareció en marzo de 2016. Desapareció de la ciudad de Poza Rica, y la teoría predominante es que Ángel fue secuestrada por agentes de la policía estatal antes de ser entregada a los cárteles de la droga. ¿Pero por qué harían algo así? Conjeturas sin fundamento para Ángelis, que desde entonces ha explicado que no ha recibido respuesta de las autoridades competentes. No tengo ninguna duda de que esos huesos son de seres humanos. Dice mientras registra la propiedad, tal vez sean de mi hijo o de los hijos de mis camaradas, y nunca los encontrará. Búsquedas separadas. Encontraron 6 cuerpos decapitados, cráneos de niños, fémur, huesos pélvicos y de la mandíbula, y cientos de fragmentos de huesos carbonizados. La participación de agentes de policía en activo y desapariciones de cárteles e investigaciones fallidas o inexistentes son un tema recurrente en los testimonios de civiles mexicanos. Un caso bien conocido de esto fue el secuestro de 43 estudiantes de la Universidad Ayode-Sinap en 2014. Un informe oficial del gobierno descubrió que los estudiantes fueron secuestrados por agentes de la policía municipal y luego entregados a una banda de narcotraficantes antes de desaparecer simplemente de la faz de la tierra, tras su arresto en 2011 por parte de la Marina Mexicana. Un capo de los Zetus, llamado Karim, dio una declaración firmada a los fiscales federales. En ella no solo admitió ser un expolicía, sino que también detalló las ubicaciones de otras 2 cocinas que el cártel utilizaba para cocinar personas. Ambas cocinas están cerca de Poza Rica, el mismo lugar donde desapareció el hijo de Anjali Karim. También admitió que él y sus colegas pagaban $22,500 al mes a policías corruptos en el estado de Veracruz y que tenía a docenas de agentes en su nómina. Esto explica por qué el gobierno local de Veracruz tomó muy pocas medidas contra las casas de exterminio de los cárteles. Simplemente no se actuaba sobre las quejas y denuncias, porque les interesaba mantener las casas de exterminio en funcionamiento. Para Alejandra Álvarez, voluntaria de la Brigada de Búsqueda, la escena de la gajera fue lo peor que había visto en su vida, peor que cualquier película de terror. Pero Alejandro también se apresuró a añadir que la casa de exterminio de la gajera no es ni mucho menos única. Prácticamente todo el país es una fosa común, dijo durante una entrevista con miembros de la prensa mexicana. El mundo entero debe saber que en México se disolvía a personas en ácido, porque el gobierno lo permitía. Suceda algún día, habrá monumentos en todo el país, como en Alemania, placas con rostros, nombres e historias de los desaparecidos, como recordatorio de lo que sucedió en estos lugares, como una forma de decir nunca más. Otro voluntario presente en la casa de la Gajara se llama Mario Vergara, que ha estado buscando a su hermano. Tomás desapareció el 5 de julio de 2012, no muy lejos de donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Mario explicó a un grupo de periodistas locales que quienes buscan a sus familiares desaparecidos se enfrentan a una tarea gigantesca
ya que algunos métodos de exterminio no dejan rastros de las víctimas. Una vez fuimos a una zona donde los alimentaban con cocodrilos. Por supuesto que no había ni rastro, dijo Vergara. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que el gobierno entienda que la gente desaparece cuando no queda nada? También se sabe que el cártel disuelve los cuerpos en ácido o los incinera a temperaturas extremadamente altas para que no quede ni un solo fragmento de hueso. El horror de disolver cadáveres en ácido sulfúrico o asesinar a cientos a la vez es bastante obvio, pero quizás el aspecto más aterrador y desolador de estos casos es que las mismas personas en las que se debería confiar para proteger al público son cómplices o se niegan a actuar en las decenas de miles de desapariciones en la mayor parte del mundo occidental. Confiamos en que la policía tiene nuestros mejores intereses en mente y se sorprenden y horrorizan cada vez que esto resulta ser falso. Pero en México parece que la policía es una amenaza para la felicidad y la prosperidad, tanto como los cárteles de la droga que dicen combatir desde principios de julio de 2017. Ha habido informes de casi 200 viajeros que describen lesiones inexplicables, enfermedades y muertes. Después de beber alcohol en centros turísticos mexicanos, cientos de veraneantes han regresado con historias de desmayos, después de beber incluso las cantidades más pequeñas de bebida alcohólica, antes de despertarse y descubrir que les habían robado, agredido, hospitalizado o incluso llevado a la cárcel. Pero cuando las víctimas intentaron denunciar los incidentes, se encontraron con trabajadores del complejo turístico. La empresa respondió eliminando docenas de publicaciones, alegando como motivo el trolling. Pero, ¿cuál fue exactamente la causa de estos misteriosos apagones? ¿Quién podría ser responsable de ellos? ¿Y por qué las víctimas se encontraron con tanta resistencia cuando intentaron denunciarlos en febrero de 2018? La pareja de Wisconsin, Richard y Mary E. Peterson, decidieron darse un capricho y escapar del gélido norte para disfrutar de un crucero de una semana por el Golfo de México. En algún momento, la tripulación se detuvo un día en el club de playa Nachicocón, un complejo privado en Cozumel, donde los Peterson pidieron un par de margaritas en el bar. Las bebidas fueron llevadas rápidamente a la lujosa cabaña de playa que ocupaba la pareja de 60 años, pero no menos de 30 minutos después de su brindis inicial, la pareja comenzó a sentirse violentamente enferma. No pasó mucho tiempo antes de que Richard y Marion tropiezan por la playa y vacían sus estómagos en el agua. El personal del complejo turístico se ofrece a llamar a un paramédico drogados, o al menos que les habían dado alcohol adulterado. A principios de mayo de 2017, la familia Drinkwine de Castle Pines, Colorado, se llevó a sus 3 hijos al sur de la frontera para pasar las vacaciones de verano, y había una ventaja añadida para Bobby Drinkwine, de 19 años, ya que la edad legal para beber en México es de 18 años. Sus padres habían dado permiso para que Bobby se tomara alguna que otra cerveza con la cena. Entonces, una noche, después de un rato de diversión en el complejo Iberostar Providencia del Mar, Bobby decidió quedarse en el bar. Solo había bebido una copa. Esa noche un chupito de tequila, una cantidad de alcohol que habría tenido poco o ningún efecto en el adolescente de 1,80 metros y 90 kilos. La madre de Bobby pidió un carrito de golf para llevarlo de vuelta a su habitación, dado que apenas podía caminar, y el personal del resort tuvo que sujetar a Bobby con fuerza para evitar que se cayera del carrito. Los dos estábamos muertos de miedo. Ella dijo que pensamos que lo íbamos a perder. En ese momento, Bobby se estaba poniendo pálido y sus ojos se estaban poniendo en blanco. Sus padres no perdieron tiempo en llamar a los paramédicos, pero cuando el personal médico de urgencias llegó al lugar, se negaron a darle tratamiento a Bobby, afirmando que simplemente estaba intoxicado y que no había ninguna emergencia médica. Los padres de Bobby les suplicaron que ayudaran, pero los paramédicos se negaron incluso a ayudar a Bobby a subir a una camilla. Era como si tocarlo fuera una sentencia de muerte. Para ellos, los padres de Bobby tuvieron que subir a su propio hijo a un taxi que estaba esperando para poder llevarlo a un hospital cercano para recibir tratamiento en el hospital. Los médicos adoptaron la misma opinión que los EMTs y dedujeron falsamente que Bobby estaba borracho. Sin embargo, un examen médico posterior mostró que su contenido de alcohol en sangre era de poco menos del 0,02%,
lo que significa que Bobby estaba dentro del límite de conducción, en estado de ebriedad, a todos los efectos. Bobby estaba tan sobrio como un juez, así que ¿por qué tuvo una reacción tan adversa a lo que fuera que bebió? Afortunadamente, los médicos hicieron que Bobby pasara la noche en el hospital para poder controlar su estado, y durante las siguientes 8 horas más o menos, se recuperó lentamente. Pero Jennifer Drinkwine está convencida de que su hijo habría muerto si no hubiera vuelto a ese bar a ver cómo estaba. Están intentando hacer ver que estos chicos son imprudentes, dijo. Pero no es así. Algo más está pasando aquí. Unos meses después, en julio de 2017, Jennifer Santo y su familia se alojaban en un resort todo incluido en Tulum. Ni Jennifer ni su familia habían oído historias de alcohol falsificado, ni de turistas que se desmayan, y naturalmente, pasaron su primer día completo en México tomando el sol junto a la piscina y bebiendo en el bar de la piscina. No mucho después de su tarde de chapuzones y cócteles, los niños Santel notaron que sus padres estaban actuando de manera un poco extraña. Parecían extremadamente borrachos, a pesar de haber tomado solo unas copas de Purple Rain, y comenzaron a vomitar y a desmayarse, después de ser escoltados de vuelta a sus habitaciones. Obviamente el incidente fue prácticamente idéntico a otros que habían ocurrido, o con resaca, y sospeché que nos habían drogado los diversos medios de comunicación. Se pusieron en contacto con los centros turísticos en cuestión, que admitieron que estaban al tanto de los incidentes, dada su naturaleza prolífica, pero también dicen que varias investigaciones sobre un posible juego sucio no han arrojado nada. Esto contrasta con los informes de que la policía mexicana ha tenido que cerrar media docena de destilerías de tequila del mercado negro, propiedad de los cárteles y operadas por ellos, que se cree que han producido cientos de miles de galones de alcohol falsificado. Pero lo que hace que este alcohol falsificado sea tan peligroso es que se produce utilizando una sustancia conocida como metanol, a veces conocido por su otro nombre alcohol de madera. El metanol es un disolvente que se encuentra más comúnmente en cosas como el líquido limpiaparabrisas, e incluso en las dosis más pequeñas, puede resultar extremadamente tóxico. Lo que parece ser es una enorme conspiración del cártel para inundar el mercado mexicano con tequila falsificado, y la falta de voluntad de las autoridades para atender las quejas de los Taurus se debe a la amenaza muy tangible de tortura, muerte y desaparición. La aterradora verdad del asunto es que gracias a los cárteles mexicanos, uno podría tomarse un trago de tequila en un resort mexicano y no saber si es el auténtico, o algo considerablemente más mortal a principios de 2010. El cártel de la droga mexicano, los Zetas, se separó violentamente de su cártel padre, el Golfo, lo que desencadenó un violento conflicto entre los dos grupos que dejó cientos de muertos. La primera batalla campal se produjo en la ciudad fronteriza de Reynosa, pero los fuegos de la guerra se extendieron rápidamente a las cercanas Nuevo Laredo y Matamoros, en medio de la violencia y el pánico. Las autoridades y los medios de comunicación intentaron inicialmente restar importancia a la situación, pero no pasó mucho tiempo antes de que el cártel del Golfo empezara a colgar los cadáveres de los Zetas asesinados de los postes de luz, y no fue tan fácil. Los Zetas se vieron repentinamente en desventaja, y perder el preciado territorio de San Fernando sería un duro golpe para su recién creada operación. El municipio de San Fernando es una telaraña de caminos de tierra que conectan con Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa y Montemorelos, lo que lo convierte en un territorio codiciado por los narcotraficantes. Los Zetas tenían escasez de mano de obra, y por eso tuvieron que tomar medidas drásticas para encontrar nuevos reclutas. Las primeras señales de la brutal nueva táctica de reclutamiento de los Zetas salieron a la luz en agosto de 2010. La Infantería de Marina Mexicana hizo un horrible descubrimiento en el complejo rural de la zona de San Fernando. Los cadáveres de 72 trabajadores migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, parecen haber sido ejecutados directamente. Y la razón de tal masacre era un completo misterio, hasta que un superviviente ecuatoriano se presentó en un puesto de control militar cercano. Había fingido su muerte para escapar de lo que describió como un campo de entrenamiento del cártel. Los individuos secuestrados serían retenidos para pedir rescate. Una vez que sus familias pagaran el dinero adeudado, los Zetas simplemente negarían la libertad a sus cautivos, y en su lugar, los obligarían a unirse a sus filas,
Aquellos que no pudieran reunir el dinero del rescate dinero o se negaran a unirse a ellos, serían asesinados a sangre fría. Los Zetas se dirigían habitualmente a inmigrantes indocumentados, ya que tenían pocos recursos o formas de defenderse. Las autoridades creen que acciones tan drásticas y brutales serían de corta duración dada su naturaleza horrible en el conflicto en curso del cártel. Pero como resultó, el horror apenas había comenzado. A lo largo de marzo de 2011, varios autobuses de transporte público que se dirigían a Reynosa fueron secuestrados en la zona de San Fernando. Las autoridades encontraron algunos de los autobuses completamente abandonados y quemados en algunos lugares aislados de la campiña circundante. Pero lo que les sucedió a los pasajeros fue un completo misterio durante varias semanas, al menos hasta el 6 de abril, cuando las autoridades mexicanas encontraron 59 cadáveres y 8 fosas comunes clandestinas, con la mayoría de los cuales fueron identificados como los pasajeros desaparecidos. Este descubrimiento llevó a las autoridades a reconocer que los cárteles de la droga mexicanos habían comenzado a infundir miedo a través de un nuevo y aterrador método de tener autobuses al azar y sacar pasajeros, algunos de los cuales nunca volvieron a ser vistos 2 semanas antes de que se encontraran los cuerpos. Hubo informes de autobuses secuestrados por los cárteles cerca de San Fernando, donde los miembros del cártel detenían el autobús, seleccionaban a los pasajeros y los tomaban como rehenes con el objetivo de reclutamiento, extorsión y terror. Cuando el número de muertos llegó a 72, las líneas de autobuses en Tamaulipas se negaron a llevar a la gente a San Fernando hasta que se resolviera la situación. Los investigadores empezaron a mencionar que los asesinados no eran inmigrantes como en la anterior masacre de los 72 migrantes, en 2010. Los conciudadanos mexicanos, Houston Chronicle, el periodista Dane Schiller, entrevistó a un presunto miembro del cártel que explicó los Zetas habían estado utilizando un antiguo deporte sangriento de los gladiadores romanos para preparar a nuevos asesinos y encontrar reclutas para su organización. Las víctimas de los secuestros fueron obligadas a luchar a muerte con otros prisioneros. Los hombres recibieron cuchillos, martillos y machetes, y se les ordenó a punta de pistola que lucharan por sus vidas como en un concurso de estilo gladiador. A los ganadores se les ordenó ir a misiones y disparar a miembros rivales de carteles de la droga, miembros en otros lugares. Los muertos fueron enterrados en fosas comunes, con casi todos los cadáveres encontrados en las fosas comunes. Había pruebas de traumatismos por objeto contundente. Un miembro del cártel juzgado en Laredo, Texas, testificó que las peleas entre las víctimas de secuestro fueron ordenadas por Miguel Trevino Morales, un teniente Z de alto rango, y que se utilizaron para que los asesinos perdieran el miedo. La situación es tan mala que la carretera federal mexicana 101, que se extiende desde la ciudad fronteriza de Monterrey hasta Ciudad Victoria, es conocida por los residentes locales como la Carretera de la Muerte. Los que viajaron por esta carretera en 2010 y 2011 solían ver vehículos quemados, camiones acribillados al costado de la carretera y cadáveres a menudo decapitados, que los cárteles dejaban atrás. Otros que han viajado por esta carretera y han sobrevivido a robos de coches y controles de carretera. Los grupos de crimen organizado han instalado desde Padilla el San Fernando, han informado de lo que ocurre en la carretera. Un superviviente vio 4 todoterrenos todos grises y con cristales tintados, y añadió que todos iban armados. La violencia y los constantes robos de coches eran tan frecuentes que las líneas de autobuses evitaban la autopista 101 conduciendo millas fuera de su camino. Otro superviviente declaró que hombres fuertemente armados detenían autobuses en controles de carretera y luego obligaban a mujeres y niñas a desnudarse a punta de pistola, las violaban y luego se marchaban en camiones dejando a los pasajeros traumatizados. Un conductor de autobús, que dijo que había evitado ser detenido, hasta ahora afirmó que otro conductor de autobús en la estación había dicho que 12 personas fueron sacadas del autobús solo 30 minutos antes que él. Otros testigos afirmaron que una vez que los autobuses se detenían, hombres armados irrumpían en el autobús y señalaban a ciertos pasajeros y decían, «Tú, te bajas», y se los llevaban a punta de pistola. Luego se ordenó a los autobuses que abandonaran la autopista 101. Es el sistema de transporte más grande e importante del estado de Tamaulipas,
y conecta el estado con Monterrey, en Texas. Con el resto de Tamaulipas, los residentes locales mencionan que solo hay tráfico en esta carretera durante el día. A partir de 2012, mencionaron que los cárteles todavía matan gente en San Fernando, lo que llevó a los EEUU a emitir advertencias de viaje al sur de la frontera. El 17 de junio de 2011, la Policía Federal capturó a Edgar Montiel, un jefe de alto rango en las Zetas, y el hombre responsable del asesinato de 72 migrantes. En 2010, confesó durante el interrogatorio que más de 600 cuerpos fueron enterrados en las fosas clandestinas, cerca de San Fernando, sin confirmar por las autoridades mexicanas. Miembros de un grupo antisecuestro sugieren que las fosas comunes en San Fernando contienen más de 500 muertos, pero que el gobierno de Tamaulipas no ha publicado dicha información debido a los problemas políticos que puede instigar solo unos meses antes. Las autoridades mexicanas capturaron a Martín Luna, un subjefe de los Cedros en San Fernando, y responsable de al menos 217 asesinatos en esa localidad. Junto con Luna, 11 pistoleros Z adicionales fueron detenidos, hombres vinculados al asesinato de un policía y un investigador que cubrían las masacres. Además, Estrada Luna fue uno de los autores intelectuales de la masacre de los 72 migrantes y de las fosas comunes encontradas. La DEA lo consideraba uno de los líderes más agresivos de la organización de los Sada. Sin embargo, no importa cuántos pistoleros o jefes de los Sada sean arrestados o asesinados, la organización y los ideales que representan siguen vivos sin ellos. Los cárteles operan en un entorno en el que los narcóticos, el dinero y la violencia brutal lo dominan todo, y por desgracia, no faltan personas dispuestas a utilizar uno para conseguir los otros. Pero lo que resulta especialmente inquietante del cártel es que parecen dispuestos a utilizar métodos que normalmente asociaríamos con una gran organización terrorista. El poco valor que estos hombres dan a la vida es lo más impactante de todo, pero el poder que esa actitud conlleva debe ser demasiado intoxicante para que algunos se nieguen. Y a medida que las filas del cártel se engrosan incluso con aquellos que los odian o los temen, me temo que el ciclo de violencia está condenado a repetirse una y otra vez hasta que no quede nadie más a quien matar. En 1910, una revolución dio inicio a 10 años de agitación política y cultural que transformaron el Estado mexicano. Pero como cualquier otra revolución, un cambio tan drástico se pagó con sangre, y una serie de conflictos violentos asolaron el campo mexicano como resultado. Los refugiados mexicanos llegaron en masa a Texas con la esperanza de escapar de una brutal guerra civil que no discriminaba entre soldados y civiles. Tantos mexicanos buscaron refugio al norte de la frontera que la población mexicana se triplicó con creces entre 1910 y 1920, y no pasó mucho tiempo para que el caos de la revolución se extendiera a través de la frontera hacia los Estados Unidos. Tomaron represalias con una serie de contraataques en busca de venganza por la sangre inocente derramada, y en enero de 1915, un grupo mexicano conocido como los Sadisonistas estaba ansioso por sangre. Idearon lo que se llamó el Plan de Santiago, un plan que exigía un conflicto racial que librara a los estados fronterizos estadounidenses de su población caucásica, allanando el camino para una eventual anexión por parte del gobierno mexicano. Y cada vez más, tanto los estadounidenses de origen mexicano como los refugiados se vieron perseguidos por oscuras bandas de vigilantes llenos de odio, dando comienzo a un periodo que llegaría a conocerse en español como La Matanza, la masacre del 2 de noviembre de 1910. El trabajador migrante de 20 años, Antonio Rodríguez, regresaba a casa después de su jornada laboral. Se había mudado recientemente a Rock Springs, Texas, en busca de trabajo, y se decía que estaba agradecido de haber escapado del caos de la Revolución Mexicana para una vida mejor en los EEUU. Pero en esa fría tarde de noviembre, Antonio fue arrestado por el asesinato de un ciudadano estadounidense. Los texanos locales estaban tan furiosos por el asesinato que ni siquiera esperaron a juzgar a Antonio, y durante la noche una turba de linchamiento lo sacó de su celda y lo llevó a una hoguera que habían construido en la calle. Y luego, para horror de todos los presentes, la multitud arrojó al joven trabajador migrante a las llamas y lo vio arder mientras sus gritos resonaban en las polvorientas calles fronterizas. Antonio fue la primera víctima de la matanza.
Un joven que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. El siguiente junio, otro joven mexicano llamado Antonio Gómez caminaba por su ciudad natal en Thorndale, Texas. Cuando se le acercó un grupo de hombres de aspecto enfadado, acusaron a Antonio de ser un asaltante sedicionista, algo de lo que el joven de 14 años era totalmente inocente después de todo. Había nacido y crecido en Estados Unidos, hijo de 2 inmigrantes de primera generación, pero la turba no estaba interesada en su versión de los hechos, y, cuando intentaron quitarle la vida en ese mismo momento, Antonio decidió defenderse y acabó matando a un alemán llamado Charles Sichang. Fue una profecía autocumplida, acusaron al chico de asesinato y luego lo pusieron en una situación en la que tuvo que matar para salvar su propia vida. Las fuerzas del orden locales vieron que los habitantes del pueblo estaban listos y dispuestos a impartir su propia justicia popular. Prisionero Antonio, a punta de pistola. La turba le puso entonces una soga alrededor del cuello y lo ahorcó de un árbol cercano. La familia del pobre chico se enteró cuando los echaron de la ciudad. Al día siguiente, los mismos hombres que les habían arrebatado a su hijo. La matanza alcanzó su punto álgido en enero de 1918, cuando la Compañía B de los Rangers de Texas rodeó el pueblo de Port Venir, en el condado de Presidio, dirigidos por el capitán James Fox Monroe, y acompañados por un destacamento del 8º Regimiento de Caballería. Los Rangers de Texas despertaron a la mayoría de los residentes mexicoamericanos de la cama. Alrededor de las 2 de la madrugada, los hombres fueron separados de las mujeres, y los varones en edad de combatir fueron conducidos a un lugar apartado en las afueras del pueblo. Allí los Rangers los masacraron disparando todas las balas que tenían contra sus víctimas, hasta que los 15 yacían acribillados a balazos en charcos de su propia sangre caliente. La noticia de la masacre se extendió rápidamente, y cuando la noticia de la masacre de pobres inocentes llegó a oídos de los mexicanos de todo Texas, decidieron que ya habían tenido suficiente. Allí estaban atrapados entre la violenta guerra civil de su patria y el odio y la sospecha de los del norte en la frontera, y muchos inmigrantes mexicanos decidieron que sería mejor morir en su tierra natal en lugar de ser perseguidos en una tierra extranjera. Pero lo aterrador de la matanza no es tanto la horrenda violencia a la que fueron sometidos los inocentes, sino que los mismos sentimientos amargos parecen haber resonado en los últimos años durante el verano de 2019, cuando los descendientes de los asesinados durante la matanza hablaron de su preocupación por el sentimiento antimexicano que sentían que estaba volviendo al discurso estadounidense. Solo unos meses después, Patrick Crusius entró en la sucursal de Walmart en El Paso y mató a 23 personas en solo 6 minutos. La policía cree que el manifiesto con temas nacionalistas blancos y antiinmigrantes, publicado en el foro de mensajes en línea 8chan, poco antes del ataque, fue escrito por Crusius y cita el tiroteo en la mezquita de Christchurch, en Nueva Zelanda, y la teoría de la conspiración de la derecha conocida como el gran reemplazo como inspiración para el ataque 100 años después de la Montana, y el mismo odio venenoso persiste entre aquellos lo suficientemente temerosos como para creer que los simples trabajadores migrantes constituyen algún tipo de invasión peligrosa, y al hacerlo, hacen el juego a quienes, a ambos lados de la frontera, desean explotarnos y dividirnos. Hola amigos, gracias por escuchar. Hagan clic en la campana de notificación para recibir alertas de todas las narraciones futuras.